de las distribuciones de variables aleatorias discretas. Ahora vamos a estudiar una distribución de probabilidades que se llama Poisson. ¿Cómo reconocemos que una variable aleatoria discreta sigue una distribución de Poisson? Si lo que estamos trabajando es contar la cantidad de veces que ocurre un suceso A, hasta ahí igual que la distribución binomial. Pero ¿cuál es la diferencia? En que estamos hablando de que n es muy grande, o sea, el tamaño de muestra es muy grande, ¿a qué llamamos muy grande? Que tiende a infinito, que n es mayor que 30, por ejemplo. Y que la probabilidad de éxito que pase un suceso es pequeña. Entonces, típico que usamos para modelizar desborde de un río, la probabilidad, por ejemplo, que un coche se salte el peaje en una autovía, la probabilidad de una enfermedad rara, ¿sí? Que tenemos muchos pacientes y poca probabilidad de que ese paciente esté enfermo con esa enfermedad rara. También la usamos en intervalos de tiempo. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la probabilidad que un volcán erupcione 3 veces en una década y tenemos un registro histórico de que esa probabilidad es muy pequeña, podemos calcular ese exactamente. ¿Cómo se calcula? Conociendo la probabilidad que ocurra el suceso que le llamamos esperanza, ¿sí? Esperanza, y el único parámetro que necesitamos para calcular la probabilidad de que ocurra una determinada cantidad de veces un suceso, sabiendo que la distribución que sigue esa variable es una distribución de Poisson, es entonces calcular la probabilidad que ocurre exactamente k veces es igual a el número e, la base del logaritmo neperiano, la vamos a elevar a menos lambda, que es la esperanza de la variable aleatoria, dividido factorial de k. Hemos dicho que factorial de k es k por k menos 1, por k menos 2, por k menos 3, hasta llegar a 1, por la esperanza elevada a la k. Parece complicada la fórmula, pero no es tan difícil. Entonces, vamos a ver en este ejercicio 4, dice, el río Chico se desborda en Villarrica una media de 1,1 vez cada década. Entonces, para nosotros, en esta variable, en la primera parte, nuestra esperanza, ¿sí? La esperanza, lambda, igual a la esperanza de x, es igual a 1,1 vez. Es decir, al cabo de 10 años esperamos que se desborde 1,1 vez esta río. Me preguntan cuál es la probabilidad que en una década se desborde exactamente una vez. Entonces, aplicando esta fórmula, es e a la menos lambda a la menos 1,1 por factorial de 1, dividido entre factorial de 1 por esperanza elevada a la k, donde k es la cantidad de veces que estamos intentando calcular, la cantidad de veces que se desborda esta río. ¿Sí? Esto es 0,36. O sea, la probabilidad que se desborde exactamente una vez es del 36%. La segunda pregunta dice, ¿y la de que se desborde más de una vez? Entonces, se desborda una vez, más de una vez, no me están diciendo a partir de 1. Me están preguntando, como no está incluido, es estrictamente mayor que 1, tendríamos que calcular la probabilidad que se desborde 2, 3 y hasta cuándo. No podremos acabar nunca. Entonces, ¿cómo calculamos cuando nos piden la probabilidad que x sea mayor que un cierto k? Sabemos que la probabilidad total, como siempre, del espacio muestral es 1. Entonces a esto le vamos a restar la probabilidad que x sea menor o igual que 1, que no es tan difícil, porque es calcular la probabilidad que se desborde una vez más la probabilidad que no se desborde ninguna. La probabilidad que se desborde una vez ya la habíamos calculado. Tendríamos que calcular solo la probabilidad que se desborde ninguna vez. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular en R,
esta probabilidad. Como la probabilidad que x sea mayor que 1 no incluye al 1, entonces en RCommander vamos a ir a distribuciones discretas, distribución de Poisson, probabilidades de Poisson acumuladas. Queremos calcular la probabilidad de distintos k cuando la media es 1.1. Vieron que no me pide nada más que el parámetro esperanza media. Entonces vamos a obtener una tabla de distribución de frecuencias, y aquí en esta tabla de distribución de frecuencias podemos leer cómo calculamos en RCommander la probabilidad que se desborde más de una vez. Nos vamos a ir a distribuciones, distribuciones discretas, distribución de Poisson, probabilidades de Poisson acumuladas, ¿sí? Valores de la variable. Queremos calcular la probabilidad que se desborde más de una vez. Entonces le vamos a poner 1, media 1.1, cola derecha, aceptar, y nos dice que la probabilidad que se desborde más de una vez es, aquí, es del 30%, ¿sí? Entonces aquí hemos calculado la probabilidad que se desborde una vez, o dos, o tres, o cuatro, y cada vez que digo o es suma. Habíamos dicho que a mano se puede calcular como 1 menos la probabilidad que sea menor o igual que 1. Ahora, en la próxima pregunta, en la pregunta C, nos dice, ¿cuántas veces se desborda el río de media cada ciclo? Entonces, ahora tenemos una nueva variable que le vamos a llamar I, una nueva variable aleatoria discreta, que me cuenta la cantidad de veces que el río Chico se desborda en Villarrica en una década, en un siglo. Entonces, si la esperanza de x es 1.1, la esperanza de la variable i, vamos a poner lambda prima, es igual, como en un siglo hay 10 décadas, vamos a multiplicar por 10 y la esperanza es 11. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos que se desborde 11 veces en un siglo, ¿sí? En 100 años. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Aquí. ¿Sí? Aquí pusimos esto de la variable aleatoria discreta que cuenta la cantidad de veces que se desborda el río en un siglo. Entonces, la esperanza de I dijimos que es 11. Y como calculamos en RCommander, la probabilidad que I sea mayor que 10, nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que en un siglo se desborde más de 10 veces? Esa probabilidad sería el punto, el apartado D, ¿sí? Aunque no está marcado, pero lo vamos a marcar como el D. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en RCommander? Vamos a distribuciones discretas, distribución de Poisson, probabilidades de Poisson acumuladas, valores de la variable, queremos que se desborde más de 10 veces, la media es 11 y con la derecha aceptar y nos dice que es 0,54.